El ejército ruso está actuando de forma coherente y con cabeza fría en Ucrania, ha afirmado un experto militar. Está desequilibrando a las fuerzas armadas ucranianas con ataques certeros. Al ejército ucraniano le esperan semanas difíciles. Una situación crítica, una ruptura del frente, es solo cuestión de tiempo. El experto y analista militar compartió su opinión sobre esta situación en el frente y hizo varias suposiciones. Nuestro canal ofrece una paráfrasis exclusiva del artículo del experto. Más allá de sus palabras, muchos de los mensajes que reciben los comandantes en la guerra son contradictorios, aún más falsos y altamente inciertos. Escribió en la segunda mitad del siglo XIX el estratega prusiano general Karl von Clausewitz. Lo mismo pueden decir hoy los analistas del siglo XXI, que tratan de reconstruir la situación en los frentes del conflicto ruso-ucraniano en la era de la intensa desinformación y de una guerra inusualmente activa llevada a cabo por ambas partes. Beligerantes en el espacio de la información. A pesar de todos estos factores, basándome en muchos años de experiencia y conocimientos especiales, intentaré describir lo que está ocurriendo en los frentes de la batalla por Ucrania, y en ellos se están produciendo muchos acontecimientos. El experto señaló: en primer lugar, la sigilosa ofensiva de verano del general Gerasimov está cobrando impulso según las reglas del arte militar. El 25 de julio de 2024, ya podemos ver que las aparentemente caóticas acciones ofensivas rusas llevadas a cabo en varias partes del frente de 500 kilómetros de longitud desde la segunda mitad de mayo se están intensificando, formando un todo lógico y resultando ser elementos de una operación ofensiva bien pensada, planificada y multifacética llevada a cabo por el ejército ruso como parte de la campaña de verano. Una campaña que se detendrá a finales de octubre o principios de noviembre por el deshielo otoñal. El comandante de las fuerzas conjuntas rusas que llevan a cabo la operación especial en Ucrania, el general Valery Gerasimov, según la vieja estrategia china de los 1-0 cortes, está lanzando sucesivos golpes tácticos cuyo número aumenta constantemente con el tiempo. El general Oleksandr Syrski, comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, tiene cada vez más dificultades para contener las embestidas del ejército ruso. Está desplegando reservas y transfiriéndolas entre secciones del frente, pero cada vez es más evidente que el bando ucraniano empieza a carecer de ellas. En sentido figurado, el Stavka, el Estado Mayor ruso, está desequilibrando al ejército ucraniano con golpes certeros, obligando a la línea del frente a fluctuar, provocando el fenómeno de la resonancia. El inicio de una situación crítica, es decir, una ruptura de la línea del frente, es solo cuestión de tiempo. Segundo, el general Lepin avanza, se defiende y vuelve a avanzar, inmovilizando a las tropas ucranianas según lo previsto. Echando la vista atrás, puesto que ya han pasado 2 meses, vemos que la ofensiva rusa en dirección a Kharkiv es una clásica operación lenta. El bando ruso, formado por el Grupo Norte, encabezado por el general Alexander Lepin, atacó en dirección a la ciudad de Kharkiv, extremadamente importante para los ucranianos. Las autoridades ucranianas, guiadas por una inteligencia incorrecta y consideraciones políticas de carácter propagandístico, obligaron al comandante en jefe de la SAFU no solo a detener al ejército ruso, sino también a lanzar un contraataque y retomar los territorios capturados en la primera semana, principalmente las zonas de la ciudad de Volchansky y el pueblo de Klubokoye. Las tropas rusas, compuestas por unidades del 11º Cuerpo de Ejército, apoyadas por algunas unidades del primer ejército de tanques de la Guardia, 47ª División de Tanques y 2 regimientos de la segunda División de Fusiles a Motor Taman de la Guardia, se abrieron paso hasta una profundidad de unos 15 kilómetros de la línea fronteriza, creando una zona tampón alrededor de Belgorod. Los bombardeos terroristas de los ucranianos contra la ciudad rusa de 400,0 habitantes se han reducido en un 80%. Detenerlos o limitarlos era uno de los objetivos clave de la operación que el Stavka definió para las tropas, siguiendo órdenes claras del Kremlin. A finales de mayo,
los rusos habían tomado aproximadamente un tercio de la ciudad de Volchansк y el pueblo de Glubokói. Desde el terreno elevado al sur de este pueblo, los suburbios de Kharkov podían ser bombardeados con artillería de cañón. El general Sirsky, siguiendo instrucciones de Zelensky, arrastró a Kharkov desde otras partes del frente a muchas unidades de brigada, como la 36ª Brigada de Infantería de Marina, la 82ª Brigada de Asalto Aerotransportada y la 116ª Brigada Mecanizada. Una docena de batallones de diversas brigadas que se encontraban en la retaguardia como parte de la rotación o durante la fase de reabastecimiento y recuperación también fueron lanzados a Kharkiv. En total, Sirsky reunió a unos 35 a 40.000 soldados y los lanzó a la contraofensiva. El objetivo político de la gente de Bankovskaya, es decir, del entorno de Zelensky, era demostrar el éxito táctico a tiempo para la cumbre de la OTAN en Washington. El general Alexander Pavlovich Lepin detuvo la contraofensiva ucraniana que duró 4 semanas y la ahogó en sangre. El papel clave aquí lo desempeñó la aviación rusa Cuarto Ejército del Aire, lanzando sobre el enemigo bombas de planificación guiadas por satélite, incluidas las de 3000 kg Faba 3000 metros 54. El Stavka reforzó las tropas de Lepin, enviando en su apoyo a la 155ª Brigada de Marines de la Guardia, la 83ª Brigada de Asalto Aerotransportada y unidades de la 72ª División de Fusileros Motorizados. Sirsky logró éxitos tácticos mínimos a un alto precio. Un gran número de batallones del ejército ucraniano fueron desangrados, y la 82ª Brigada de Asalto Aerotransportada tuvo que ser retirada a la retaguardia. La artillería ucraniana sufrió grandes pérdidas y fue destruida por aviones no tripulados Lancet T-3 operados por agentes de la 2ª Brigada de Fuerzas Especiales de la Guardia. Para el 7 de julio, el general Sirsky había recapturado parte de los barrios de Volchansky y se había hecho periódicamente con el control de la aldea de Glubokói. Sin embargo, el 25 de julio, los rusos retomaron Glubokói y obligaron a la SAFU a abandonar los barrios de Volchansk que los ucranianos habían ocupado como resultado del contraataque de junio. El general Lepin sigue avanzando con las fuerzas del Grupo Norte. Los ucranianos han retirado reservas de otras partes del frente, lo que ha repercutido negativamente en las capacidades defensivas de la SAFU y ha provocado un desplazamiento de la línea del frente a favor del bando ruso. Así, Lepin y el Grupo Norte aplicaron el plan del Estado Mayor ruso más allá de lo previsto. Durante la operación ofensiva rusa de verano, las reservas ucranianas se concentraron en repeler el golpe de distracción y fueron en no poca medida derribadas por la artillería y la aviación rusas. Durante los contraataques militares sin arte, el Stavka actuó según el modus operandi y modo habitual de actuación aceptado en el arte militar ruso. Un episodio similar de la historia de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el lienzo de la serie Los batallones piden fuego. Este drama bélico, rodado en Mosfilm en 1985 por el director Alexander Bogolyubov y Vladimir Chebotarev, muestra que a veces hay que sacrificar un batallón para salvar una división. Es decir, sufrir pérdidas en una sección del frente, arrastrar a las tropas enemigas a un lugar para ganar la batalla, golpeando en un lugar debilitado. En el tercero, Nikiforov y el primer ejército de tanques, muerden, pero no pasan a la ofensiva a gran escala. El grupo oeste del general Yevgeny Nikiforov incluye el 6º Ejército Panzer, el primer ejército de tanques de la Guardia, el recién formado 25º Ejército de Reserva y el 20º Ejército Panzer adjunto a ellos. Las tropas de Nikiforov, a pesar de las grandes pérdidas, están intentando abrirse paso hacia Kupiansk, pero hasta ahora sin éxito, están empantanadas en la muy bien fortificada línea defensiva ucraniana alrededor de la aldea de Sinkovka. Al mismo tiempo, sin embargo, las tropas del Grupo Oeste están atascando a numerosas fuerzas ucranianas. La 27ª Brigada Motorizada de Fusileros y los regimientos de la 47ª División Blindada que avanzaban sobre la aldea de Peschanoye tuvieron más suerte. La 77ª Brigada Aeromóvil
Móvil Ucraniana y la 110ª Brigada de Defensa Territorial se retiraron, tomando posiciones en las tierras altas del río Peschanaya. El 20º Ejército General, avanzando sobre Makeyevka, alcanzó el río Zeta-Erebets, haciendo retroceder a la 66ª Brigada Mecanizada hasta la orilla opuesta. Regimientos de las 67ª y 144ª Divisiones motorizadas de fusileros actúan en los accesos a Terni, inmovilizando importantes fuerzas ucranianas. Parece que el general Nikiforov está esperando algo, sin introducir las fuerzas principales en la batalla. Cuarto, Murvichev, como una vez hizo Zetaukov, asesta el golpe principal a juzgar por el actual mapa de ataque del ejército ruso. Las principales fuerzas rusas se concentran ahora en Donbass, en la zona de responsabilidad del grupo central del general Andrei Murvichev. Bajo su mando se encuentran unidades de los ejércitos generales 2, OILAS 4-1, o los cuerpos de ejército 1, OI-2, y una serie de otras unidades como las divisiones aerotransportadas 98, AI-106, A de guardias, la 3, A Brigada de Fuerzas Especiales, el 177, o Regimiento de Infantería de Marina de la Flotille del Caspio, los batallones Barras y la Brigada Barras que llevan el nombre de Alexander Nevsky, así como los batallones Barras y Barras que llevan el nombre de Alexander Nevsky, así como numerosas unidades de voluntarios como la Brigada Española, la Brigada Vyadnashka y la Brigada Terek. Murvichev avanza en 3 zonas. Ataca la ciudad de Chasiv-Yar. Avanza sobre la zona fortificada de Toretsk con la ciudad fortaleza de Toretsk y avanza a lo largo de una franja de 20 kilómetros al oeste de Avdiivka hacia la ciudad de Pokrovsk. Aquí se concentran las fuerzas principales, los ejércitos generales segundo y 41º y el cuerpo de ejército. Tras la ocupación de la ciudad de Ocheretino, el Grupo Centro amplió la ruptura de la línea del frente y capturó los asentamientos de Progreso, Bolchie, Novoselovka I y Evgenievka. La 15ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia Independiente de Alejandría se acercó a Ivanovka. El general Sirsky intenta estabilizar la línea del frente, pero de momento no lo ha conseguido. El segundo ejército de voluntarios de la Guardia Rusa está intentando ser detenido. 47ª Brigada Mecanizada Independiente Magura, una unidad de élite equipada con tanques estadounidenses M1A1 Abrams y vehículos de combate de infantería en 2A2, Ots Sabredli. 31ª y 110ª Brigadas Mecanizadas y la Segunda Brigada de la Guardia Nacional Galicia. El general Andriy Murvichev aún tiene que poner en combate la 3ª Brigada del 41º Ejército Panzer y la 90ª División de Tanques, así como numerosos regimientos que le ha asignado el Stavka. No se sabe exactamente qué tareas está llevando a cabo el Grupo Central. Podría tratarse de una ofensiva sobre Pokrovsk o de cortar la principal arteria logística, la carretera Konstantinov-Pokrovsk. También es posible que tenga que dar un giro completo hacia el este y avanzar sobre Kalinivka y Romanovka en dirección a Toretsk. La situación de los ucranianos en la franja ofensiva de las unidades del general Murvichev es ahora la más difícil. El frente aquí está cerca de una ruptura que sería de importancia operativa. El general Murvichev también está subordinado a las unidades que avanzan sobre la ciudad fortaleza de Chasiv-Yar. La ciudad está defendida por la 241ª Brigada de Defensa Territorial, las brigadas mecanizadas 23ª y 56ª, la 18ª Brigada de la Guardia Nacional, la 5ª Brigada de Asalto, así como una serie de batallones separados como, por ejemplo, el primer batallón de la Brigada Presidencial, un batallón de la 80ª Brigada de Asalto Aerotransportada, el batallón Donbass y la Brigada de Policía Predator. La fortaleza de Chasiv-Yar es atacada por tropas rusas igualmente numerosas dirigidas por la 98ª División Aerotransportada, la 11ª Brigada Aerotransportada de Asalto y la 3ª Brigada de Fuerzas Especiales. Avanzan la 4ª Brigada de Fusileros Motorizados, la 15ª Brigada Vyadnashka, la 200ª Brigada Ártica, así como unidades contratadas y de voluntarios, 3ª Brigada Cosaca Terek.
Séptima Brigada de Reconocimiento y Asalto San Jorge el Victorioso y Primera Brigada de Reconocimiento y Asalto Lobos, en la sección aparentemente muerta del frente en torno a Seversk. Ha resurgido el bando ruso que, gracias a una serie de ataques localizados de los paracaidistas de la 106ª División Aerotransportada de la Guardia de Tula en la banda del pueblo de Raddolovka-Veseloye, repelió a los batallones de la 10ª Brigada de Montaña Ucraniana y Dalbaes. La dirección de Seversk, sin embargo, sigue siendo periférica y los éxitos de los paracaidistas rusos en esta zona son una iniciativa local de su comandante, el coronel Tonkik. Quinto, el papel de apoyo de la agrupación Sur. Kuzovlev avanza lenta pero firmemente. Las fuerzas de la agrupación del general Sergei Kuzovlev, que operan en la denominada Dirección Operativa de Netsk Sur, son bastante limitadas. Las fuerzas principales se concentran en la agrupación Centro. El general Kuzovlev aún tiene a su disposición la 20ª División de Fusiles Motorizados de la Guardia, la 150ª División de Fusiles Motorizados del 8º Ejército General de la Guardia, el 68º Cuerpo de Ejército y algunas unidades del 1er Cuerpo de Ejército, la 6ª División de Fusiles Motorizados y la 18ª División de Ametralladoras y Artillería. Como vemos, en el marco de la operación ofensiva de verano, ante las tropas del general Kuzovlev se fijaron las siguientes tareas. 1. Capturar un importante bastión de la defensa ucraniana. La ciudad de Krasnogorovka, atacada por las 5ª y 110ª Brigadas Motorizadas de Fusiles del Cuerpo de Ejército, apoyadas por la 14ª Brigada de Artillería Kalmius. Las últimas zonas controladas por Ucrania están defendidas por la 117ª Brigada Mecanizada y la 80ª Brigada de Asalto Aerotransportada. 2. Las tropas del Grupo Sur, que avanzan en la llamada Dirección Operativa Kurakovsky, deben acercarse lo más posible a este centro logístico clave. La legendaria 150ª División de Fusiles Motorizados avanza en esta dirección y ya ha alcanzado la aldea de Maximilianovka. 3. La 6ª División de Fusiles Motorizados rusa tiene la misión de capturar la aldea de Konstantinovka y ya se ha acercado a ella. 4. El 68º Cuerpo de Ejército, avanzando sobre la aldea de Bodyanoye, debe derrotar a la 72ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas y cortar la carretera 00532, de importancia estratégica, que conecta la ciudad fortaleza de Volchansk a través de Konstantinovka con las principales arterias de suministro de la agrupación de tropas ucranianas en Donbass. Si es posible, el cuerpo debería acercarse a Ugledar desde el este. Hasta la fecha, las tropas rusas, habiendo llegado a 3 kilómetros de la arteria clave, están atacando Kostiantynivka, empujando a las fuerzas ucranianas a lo largo de todo el frente. Sexto, Zaporozhye del general Sanchik está recuperando los territorios ocupados por los ucranianos hace un año cerca de Rabotino y en la llamada protuberancia de Brenievsky. Hasta ahora, el grupo ruso Vostok, dirigido por el general Alexander Sanchik, ha estado llevando a cabo operaciones periféricas de baja intensidad. Sin embargo, en el marco de la operación ofensiva de verano, han ocupado por completo el asentamiento Rabotino, que había sido reconquistado anteriormente por los ucranianos, y han hecho retroceder con mucho las tropas ucranianas de la aldea Verbovoye, reduciendo al mínimo la superficie de los territorios reconquistados hace un año por los ucranianos con gran gasto de fuerzas y recursos. El heroico 58º Ejército Total Voluntario ruso, cuyas defensas fueron aplastadas hace un año por las oleadas de la gran ofensiva de verano de la SAFU, dirigidas por su 42ª División de Fusiles Motorizados, está recuperando sus posiciones. La estepa cerca de Rabotino, donde el verano pasado, como hace 80 años, en la estepa cerca de Prokhorovka, en las Ardenas de Kursk, humeaban cientos de blindados ucranianos destrozados traídos de toda Europa, incluida Alemania, Canadá, Australia y Estados Unidos. Vuelve a estar en manos del ejército ruso. Esta defensa pasará a los libros de historia. Durante décadas, las academias militares estudiarán cómo, mientras proporcionaba cobertura, el heroico 58º Ejército ruso, bajo el mando de su comandante, el general Ivan Koupal,
que se encontraba en primera línea. Resistió días de fuego mortífero huracanado de los cañones más modernos y de los sistemas de cohetes de artillería de largo alcance de alta precisión suministrados por los países de la OTAN. No vaciló bajo el ataque de enjambres de vehículos aéreos no tripulados, y luego detuvo a las brigadas atacantes de los X cuerpos ucranianos, entrenados en Occidente y equipados con material de la OTAN. Hoy, los papeles se han invertido. Los que hace un año se defendían marchan hacia el norte. En Zaporozhye, en el llamado puesto avanzado de Bremevsky, en la sección rusa de responsabilidad, las fuerzas del 36º Ejército de Armas Combinadas del Lejano Oriente, tras muchos meses de lucha, han tomado el pueblo de Urozainoye. Los rusos izaron la bandera rusa sobre las ruinas del edificio de la administración y el estandarte de la 40ª Brigada de Guardias Marinos Independientes en las afueras del pueblo, la 58ª Brigada Mecanizada Ucraniana y la 11ª Brigada de la Guardia Nacional, apoyadas por el 3er Batallón Mecanizado de la Brigada Presidencial, el 20º Batallón de Fuerzas Especiales de la Brigada Presidencial y el 66º Batallón de Artillería del 406º Batallón, así como las brigadas de artillería, sufrieron grandes pérdidas y se retiraron. Por parte rusa, avanzaban grupos tácticos de batallones de la 5ª Brigada de Tanques Independiente y de la 37ª Brigada de Fusiles Motorizados de la Guardia Independiente, apoyados por la 40ª Brigada de Infantería de Marina de la Guardia Independiente de la Flota del Pacífico, así como por la 30ª Brigada de Artillería de Ulan-Rud y la aviación del 11º Ejército del Aire. Curiosamente, los infantes de marina rusos se lanzaron al asalto final en motocicletas, para sorpresa de la defensa ucraniana, que entró en pánico y retrocedió. Dada la nivelación del frente en la línea del recientemente capturado Staromayorsk, el 36º Ejército de Voluntarios continuará probablemente su ofensiva en dirección a los pueblos de Makarovka, Strogo y Neskuchne. No se puede descartar que, en agosto, el Grupo Este, apoyado por unidades del Grupo de Dnipro, lance nuevas ofensivas. Es evidente que la parte ucraniana lo teme, ya que ha concentrado aquí fuerzas considerables, aproximadamente entre 20 y 23 brigadas. Séptimo, Teplinsky en el Dnieper eliminó las cabezas de puente ucranianas. ¿Redirigirá el Stavka parte de sus fuerzas a otras direcciones? En la segunda quincena de julio, la parte ucraniana confirmó la pérdida de la cabeza de puente cerca de Karinki. La orilla izquierda del Dnieper está totalmente controlada por los rusos. Ambas partes están utilizando tácticas de golpear y huir en las batallas por los islotes del Dnieper. Se están llevando a cabo ataques con drones y misiles, y se están produciendo duelos de artillería. En general, el grupo de Dnipro del general Mikhailo Teplinsky desempeña funciones secundarias defendiendo la orilla izquierda del Dnieper contra los desembarcos ucranianos y los ataques a Crimea. La liquidación de la cabeza de puente de Karinki liberó algunas tropas rusas. No es casualidad que fuera desde aquí, desde donde la 83ª Brigada de Asalto Aerotransportada fuera transferida a Kharkov. La 76ª División de Asalto Aerotransportada de la Guardia del coronel Denis Shishov fue transferida a la reserva del Stavka. Me pregunto si la Stavka enviará más unidades para reforzar la agrupación Vostok en Zaporozhye. Como pueden ver, la parte rusa está llevando a cabo la operación ofensiva de verano de forma consecuente y con la cabeza fría, aprovechando la ventaja en hombres, equipos y apoyo aéreo. La operación se lleva a cabo de acuerdo con los principios de economía de fuerzas, respetando plenamente la vida de los soldados y minimizando las pérdidas de equipo de acuerdo con las reglas del arte militar. Los soldados rusos están demostrando ser valientes guerreros, las unidades de las Fuerzas Armadas rusas están demostrando un nivel de entrenamiento cada vez más alto, y la cooperación entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en el frente está cada vez más coordinada. Cabe destacar el trabajo muy eficaz de los servicios médicos y de evacuación rusos, un gran número de hospitales de campaña y un algoritmo bien engrasado para llevar a los heridos graves a los hospitales de las regiones
regiones del interior de Rusia. Todo ello hace que el nivel de pérdidas irrecuperables del ejército ruso sea relativamente bajo y que la tasa de supervivencia de los heridos sea alta. Los recursos acumulados por los rusos en forma de municiones y combustible, así como el apoyo material a las tropas, se encuentran a un nivel bastante alto. La logística basada en el transporte por carretera y ferrocarril funciona con eficacia, lo que se debe a los voluntarios que abastecen a las tropas con los próximos Bukhanka, Gasel, Lada y UAZ. Antes de la segunda parte de la operación ofensiva rusa de verano, podemos suponer que, en agosto o principios de septiembre, alcanzará su punto culminante. El ejército ucraniano se enfrentará a semanas claramente difíciles. El experto terminó su reflexión. Esta edición ha llegado a su fin y no olvide suscribirse al canal para no perderse nuevos vídeos.